2, 3, 4. Al amor de los amores, buen amor, dulce amor, amor de Dios. Ya no hay más dudas en mí, todo mi mundo cambió. Al amor de los amores cantaré. Amores cantaré. El invierno pasó, se fue la lluvia y la tierra de lirios se cubrió. Es tiempo de la canción, la higuera reverdeció. Al amor de los amores cantaré. Amén. Todo renace en mi ser.
Hermosa alabanza que nos interpretaba nuestra hermana Gladys Muñoz, que el Señor les bendiga grandemente, ¿cierto? A ella, a su esposo, a toda su familia y a todos los que hacen posible también, ¿cierto? Que día a día podamos escuchar hermosas alabanzas para nuestro Señor Jesucristo. Le damos la bienvenida a usted a nuestro programa Shalom, el devocional de la mañana, este programa que ya está por cumplir los 3 años, si no nos equivocamos y sacamos bien las cuentas. Ya van a ser prácticamente 3 años que estamos en vivo y en directo, ¿cierto? A través de este hermoso programa, a través de las redes, a través de Facebook. Al principio iniciamos este programa, ¿cierto? A través de la página del canal Conexión TV Chile. Hoy día estamos transmitiendo a través de nuestra página oficial del Ministerio Cristiano ATGEA, Amor de Jesús en Acción, también a la cual le invitamos a que la pueda visitar y pueda darle me gusta y seguir nuestra página para que de esta forma podamos, ¿cierto?, estar entregándole más información a usted con respecto a todo lo que estamos haciendo ministerialmente. Bueno, que el Señor les bendiga grandemente, sean todos ustedes bienvenidos, esperamos ser de bendición en esta mañana. Vamos a estar hablando, ¿cierto?, de un tema muy hermoso en la palabra del Señor en el día de hoy, en este devocional que tenemos todas las mañanas. Vamos a estar hablando, ¿cierto?, de los milagros y prodigios de Jesucristo, que esperamos también sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Amén. Así que sean bienvenidos, esperamos que disfrutemos juntos este programa, que podamos también compartir, que podamos compartir en el Espíritu, ¿cierto? Ya que hoy en día no nos podemos reunir en nuestras iglesias, poder compartir también a través del Espíritu, estar unidos ahí en un solo Espíritu, en una sola fe, en una sola esperanza que es Cristo Jesús. Saludamos a quienes ya están conectados hasta ahora. Quiero partir saludando a mi esposa, la pastora Alejandra, que Dios le bendiga grandemente. Gracias por estar ahí también compartiendo, ¿cierto?, nuestra transmisión y también agradecerle a ella por todo el apoyo incondicional que siempre tiene para el trabajo ministerial y todo lo que tiene que ver también, ¿cierto?, con el apoyo ahí en el trabajo de las mujeres. Así que el Señor la bendiga grandemente. Saludar también a nuestra pastora Antonia Mendoza, de acá de Mulchen, que Dios le bendiga también grandemente, sea muy bendecida. Saludar también a mi hermana Bernarda Quesada, que también nos está viendo a esta hora. Amén. Y acá en el teléfono no puedo ver a muchos de los que están. Vamos a ver si acá en el computador podemos ver a más personas que estén conectadas a esta hora, porque no nos muestra todos los contactos conectados y tenemos ya más de 7 personas, ¿cierto? Pero alcanza a ver solamente a 3. Bueno, si usted nos está viendo por primera vez, le invitamos a que nos deje un mensajito, nos mande un mensaje, algún saludo, alguna petición de oración. Estamos ahí disponibles, ¿cierto?, para estar orando por aquellos que necesitan de parte del Señor. Quiero saludar también a todos aquellos que nos ven a través de la señal del cable, a través de Pacífico Televisión. Recuerde que ahora tenemos un nuevo horario en Pacífico Televisión, que es a las 6 de la tarde, aproximadamente a las 6 de la tarde, pasadito a veces, está la transmisión de nuestro programa, la retransmisión de nuestro programa Shalom, el devocional de la mañana. A través de este canal nos ven muchísima gente, también muchas personas acá en Mulchen, aunque el cambio de horario, por lo que yo he notado, nos perjudicó un poquito, ¿cierto?, por decirlo de alguna forma, porque las personas no se han enterado mucho de esto y hay muchas personas que me preguntan: pastor, ahora ya no está en el canal 2 o no está en Pacífico Televisión, y la verdad es que sí estamos, pero cambiamos el horario de 6 en adelante. A las 6 de la tarde usted puede encontrar ahí nuestro programa. Yo sé que muchas personas no lo pueden ver este horario por el tema del trabajo, por el tema de muchas otras cosas, ¿cierto?, que generalmente ese horario no les calza, pero bueno, es lo que el Señor nos permite hacer, es la posibilidad que se nos da también y es la que tenemos que tomar. Amén. Bueno, saludar también a nuestro pastor César a través de Radio Aliento de Vida y en Contulmo, junto a su esposa, que el Señor también les bendiga grandemente. Amén. Bueno, un abrazo para todos en general, sean muy bendecidos y quiero invitarles a escuchar una nueva alabanza
una alabanza maravillosa que llena mi corazón. Hoy día parece que vamos a hacer un especial de la hermana Gladys Muñoz, porque vamos a ir con este hermoso tema que lleva por título Mi Plenitud. Esperaré en ti.
Mi plenitud. Si lo tengo todo o si me falta todo, ahí estás tú. Eres mi Jesús. Qué hermosa alabanza, amén. En lo bueno, en lo malo, en la abundancia, en lo poco, tenemos que mantener siempre nuestra fe. Siempre debemos ponernos ahí a disposición de nuestro Señor Jesucristo, poder siempre honrarle, bendecir su nombre a pesar de todo, aunque muchas veces nuestra carne le cueste, aunque muchas veces a nuestra carne, ¿cierto?, le incomoda, no le gusta, por muchas situaciones en la vida que pasan. A veces nos dejamos arrastrar también por el pesimismo de otro, nos dejamos arrastrar por la falta de fe de otro, nos dejamos arrastrar por aquellos que no sirven al Señor en su plenitud, sino que más bien, ¿cierto?, están ahí marcando el paso. Pero bueno, la salvación es personal, es algo que nosotros debemos entender y aprender, que la salvación es personal. No por eso dejamos de predicar, no por eso dejamos de ir a buscar, ¿cierto?, al necesitado, más bien debemos cumplir. Es un deber que debemos cumplir los cristianos, de ir y llevar el Evangelio de Cristo a todo aquel que lo necesita. Amén. Bueno, quiero saludar a mi hermana Francisca también Martínez de Puente Alto, que nos está saludando. Dice: buenos días, cariños y bendiciones a todos. Amén. Que el Señor le bendiga a mi hermana Francisca entonces desde Puente Alto, y saludar a todos aquellos que nos ven de distintos lugares, regiones y comunas de nuestro país. Amén. Si usted necesita del Señor, si usted quiere congregarse, si usted necesita una palabra, si usted necesita ser pastoreado, si usted necesita estar, ¿cierto?, y ser parte de una familia cristiana, le invitamos a que busque un lugar donde usted se sienta cómodo. Le invitamos que en su comuna, en su región, en su ciudad, donde usted viva, pídale al Señor, ore al Señor, pídale dirección y dígale: Señor, lléveme a un lugar, lléveme a una iglesia. Señor, ponga, ¿cierto?, un pastor, Señor, que nos pueda pastorear, que nos pueda bendecir, ¿cierto?, con palabra, con enseñanza. Pídale dirección al Señor. El Señor lo va a llevar al lugar correcto. Amén. Usted dirá: pastor, ¿y por qué no invita a la gente a ser parte de su ministerio? Porque no estamos aquí para traer gente a nuestro ministerio, estamos aquí para llevar el Evangelio de Cristo, estamos aquí para hablar de Cristo Jesús, estamos aquí para enseñar la palabra, estamos aquí, ¿cierto?, para aprender de la palabra, estamos aquí para cumplir lo que el Señor Jesucristo nos manda, de ir y predicar el Evangelio. Hoy día lo hacemos a través de este medio, hoy día lo hacemos a través de esta forma. Hay muchos que critican esta forma. Yo me recuerdo tiempo atrás, antes del estallido social, antes de la pandemia, cuando recién nosotros comenzamos con este programa, cuando comenzamos a predicar a través de las redes sociales, cuando comenzamos a transmitir algunos cultos a través de las redes sociales, había mucha gente que nos criticaba y decía: ¡ay, qué cómodo estar ahí en un computador, en una cámara, sentado, predicando! Pero no es tan simple, hermano, no es así. Esto requiere de mucho trabajo, preparación, oración. No es fácil estar acá recibiendo todos los dardos que llegan de parte del enemigo, gente envidiosa, gente mala, con malas intenciones, con malos deseos, gente que empieza a escribir, ¿cierto?, comentarios cuando uno está transmitiendo, gente que tiene en su corazón lleno de odio, gente que no tiene a Cristo en su vida. No es fácil estar aquí, hermano. Yo creo que es más fácil estar en un púlpito predicándole a la gente que ya está congregada en una iglesia, porque esa gente le va a escuchar. En cambio, estar acá, amados míos, aquí hay lucha, aquí hay pelea, aquí estamos hoy día en el frente, porque hoy día toda la gente está ahí en las redes sociales. Ahora, no todos nos ven, es muy difícil que la gente nos acepte y nos vea. Yo acabo de ver ahí, compartimos en varios grupos, y hay varios grupos que a nosotros nos bloquean las transmisiones. ¿Por qué? Porque hay gente que en su corazón no tiene a Cristo, es gente que no quiere escuchar de Cristo, es gente que no quiere escuchar del Evangelio. Pero esto no es, amados míos, por obligación, esto es para el que quiere. Amén. Y estamos aquí para el que quiere ser llenada su lámpara de aceite, para el que quiere recibir palabra, para aquel que quiera aprender de la palabra, aquel que quiera ser edificado a través de la palabra del Señor. Amén. Así que no es fácil, no es tan cómodo. Cuando vino la pandemia, ¿cierto?, el estallido social, la pandemia, y las iglesias se comenzaron a cerrar, muchos comenzaron a transmitir sus cultos. Yo me reía nomás, decía: Señor, ¿cómo nos castiga la boca? ¿Cómo nos castiga la boca? Ahí hay muchos
Decía yo, ahí hay muchos que nos criticaron, que nos escribían cosas, hombres que se dicen ser hombres de Dios o mujeres de Dios, que van en contra de cualquier cosa que uno haga por el Evangelio. Si uno hace algún evento, si alguno hace alguna forma distinta, a mí me critican por todo, por el discipulado, por la escuela bíblica, por los shalom, por qué transmitimos los cultos, pero ¿sabe? La gente que critica, lamentablemente, y lo digo con el dolor de mi corazón, mayoritariamente son personas que son cristianas evangélicas. Lamentablemente. El resto de las personas, tengo muchos amigos, vecinos, familia que ven los programas y sabe que ellos siempre agradecen. Gracias por lo que he aprendido hoy día, gracias por lo que escuché hoy día, gracias porque yo no soy religioso, yo no voy a ninguna iglesia, pero por lo menos esto me sirve, me ayuda. Y la gente que debería estar de nuestro lado está en nuestra contra. No digo que todos, por supuesto, pero siempre están esos que están ahí criticando todo, incomodando. Esa gente lo único que tiene que hacer es arrepentirse y entregar su corazón verdaderamente a Cristo, porque están ahí solamente para estorbar, están ahí solamente para criticar, están solamente ahí, pero estoy seguro que muchos de los que critican, y esto espero que les sirva a usted en todas las áreas de su vida, porque todo aquel que critica, todo aquel que le critica a usted, critica su trabajo, su forma de ser, aquel que le critica a usted en todo ámbito de su vida, esa persona que critica es porque no hace nada. Esa persona no ha logrado nada en la vida, no hace nada, no pone empeño, lo único que está ahí criticando a todo aquel que trabaja. Así que usted alégrese, cuando reciba una crítica, alégrese. Yo cuando recibo mensaje y crítica, me alegro y le digo, gracias Señor, el diablo está enojado, el diablo está enojado. Si no recibiéramos crítica y recibiéramos puro aplauso, yo creo que no se estaría cumpliendo nuestra verdadera misión de estar aquí en este programa, de llevar la palabra, ¿cierto? El mensaje de Cristo a aquellos que lo necesitan. Entonces, insisto, no estamos aquí para que usted sea parte de nuestro ministerio, para que usted venga a nuestra iglesia, para que usted se congregue con nosotros. No estamos aquí para eso, hermano. Estamos aquí para predicar el Evangelio de Cristo. Pídale al Señor, ore al Señor, Él le va a dar dirección, dónde usted debe congregarse, dónde usted debe ir, pero usted tiene que tener un pastor, usted debe congregarse, usted debe ser discipulado, usted debe ser guiado por este camino. Amén. Así que también nos ha pasado, ¿cierto?, de personas que muchas veces, después de trabajar tiempo con ellos, qué discipulado, qué escuela bíblica, qué oraciones, qué horas de hablar por teléfono muchas veces, hay gente que a veces dice, no, yo aquí no aprendo nada. Hay gente que nunca va a estar conforme con nada, hermano, nunca. Y eso usted no debe hacerlo. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted debe conformarse en el lugar donde usted está, respete a su pastor, respete las autoridades de su iglesia, donde usted se congrega, sométase, sea fiel a sus pastores, no ande pelando a sus pastores, a sus hermanos, ¿sabe? Una de las cosas que más, y lo decíamos ayer, una de las cosas que más ha alejado a la gente del Evangelio de Cristo, ¿cierto? De no querer congregarse, de no querer ser parte de una iglesia, de no querer ser parte de una congregación, es justamente todo lo que yo le he mencionado anteriormente. Lamentablemente, dentro del pueblo cristiano es donde a veces se ve lo peor, hermano, y no debería ser así. Debemos dar un buen testimonio. Ayer hablábamos de eso, del buen testimonio que el cristiano debe dar. Amén. Así que, haciendo esta introducción y esta aclaración, ¿cierto? Vamos a ir a leer la palabra del día de hoy que nos convoca, donde vamos a estar concentrándonos hoy día en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, desde el versículo 1 al versículo 4. Amén. Vamos a tocar este primer tema que dice, Jesús sana a un leproso. Jesús sana a un leproso. Amén. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve,
muéstrate al sacerdote y presenta ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ello. Amén. Gloria a Dios. Hermoso mensaje, hermosa palabra que tenemos en el día de hoy. Amén. Y vamos a desmenuzar esta palabra y vamos a ir versículo a versículo, ¿cierto? Comprendiendo, entendiendo este mensaje en el día de hoy. Un mensaje maravilloso, un mensaje de aliento, un mensaje de fe, pero también debemos entender de qué se trata esto. Cuando hablamos de los milagros de Jesús, cuando hablamos de los prodigios y milagros que Jesús hizo, la gente se siente merecedora o se siente, ¿cómo poder decirlo? Sienten que es una obligación de parte de Dios a través de su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Obtener un milagro. Las personas hoy día piensan que pidiendo a Dios, Dios tiene que responderle. Si están enfermos, Dios los tiene que sanar. Si están pobres, Dios les tiene que ayudar, ¿cierto? Y dar de comer, y dar trabajo, y dar todo lo que necesitan. Si están pasando por alguna necesidad, Dios tiene la obligación de estar ahí. Si necesitan X cosa, Dios tiene que estar ahí. Y siempre el ser humano ha tenido esa tendencia de pensar de que Dios prácticamente es nuestro empleado, o lo ven como un bello genio, como estas lámparas que usted frota, ¿cierto? Estas lámparas que usted frota y sale un genio y usted le pide 3 deseos. Y el genio está obligado, ¿cierto? Pues, obviamente ficción, lo que sale en películas, en dibujos animados, ¿cierto? No estoy diciendo que es así. No va a faltar el que diga, el pastor estaba hablando que la gente le pide a los bellos genios y todo eso. No, es ficción, ¿cierto? Lo que nosotros podemos ver en las películas. Entonces la gente piensa que Dios es lo mismo, que por el hecho de decir que yo creo en Dios, Dios está obligado a responderme. Por el hecho de decir yo creo en Dios, creo en su Hijo Jesucristo, Él me tiene que hacer el milagro, o Él me tiene que dar trabajo, o Él me tiene que dar una casa, o Él me tiene que dar un auto, o Él me tiene... Y empezamos, hermano. Y lamentablemente no es así. Y nosotros tenemos que entender que todo está bajo la voluntad del Señor. ¿Y cuándo se cumple la voluntad del Señor? Cuando usted y yo cumplimos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se cumple en nosotros cuando nosotros cumplimos la voluntad de Dios. Amén. Si nosotros no cumplimos la voluntad de Dios, ¿cómo la voluntad de Dios se va a cumplir en nosotros? Espero que usted me entienda. Repito de nuevo. Si nosotros no cumplimos la voluntad de Dios, ¿cómo, cierto, se va a cumplir la voluntad de Dios sobre nuestra vida? No podemos. Entonces, para que usted lo entienda mejor, ¿cómo nosotros, cierto, no cumplimos? Muchas veces no cumplimos la voluntad de Dios, pero queremos que Dios sí cumpla su voluntad sobre nuestras vidas. Cumplir la voluntad de Dios es hacer su palabra, es vivir como Dios nos manda a vivir. ¿Bajo la ley, pastor? ¿Bajo el Antiguo Testamento como vivían antes? No, hoy día nosotros vivimos bajo la gracia. Y bajo la gracia también tiene mucho que ver, ¿cierto? Ejemplo, los 10 mandamientos que están ahí establecidos por Dios. Estos 10 mandamientos que estableció Dios y que le entregó a Moisés, de los cuales se basó la ley de Moisés, los 633 mandamientos o mandatos o preceptos, ¿cierto? De la ley de Moisés, que nacen de estos 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos hasta el día de hoy siguen. La gente dice, sí, pero es que vivimos bajo la gracia y no bajo la ley. Entonces creen que los 10 mandamientos hoy día no corren. Una cosa son los mandamientos de Dios, los mandatos de Dios entregados a Moisés, en los cuales se basó los mandamientos, ¿cierto?, de la ley de Moisés, de la ley de Dios. Está todo basado en estos 10 mandamientos. Hoy día Jesús viene, nos salva por gracia, ¿cierto?, por amor, por misericordia, pero también estamos bajo estos 10 mandamientos, seguimos estando bajo estos 10 mandamientos. Jesús vino y cumplió la ley de Moisés, pero no vino a anular la ley de Dios. Entonces debemos ir entendiendo y comprendiendo, hermano, que hacer la voluntad de Dios significa vivir como Dios nos manda a vivir. Hoy día, en este tiempo, después de Cristo y antes de Cristo, tenemos una historia diferente. Amén. Antes de Cristo era vivir de acuerdo a la ley de Moisés.
después de Cristo es vivir de acuerdo a la gracia, al amor, a la misericordia. Por supuesto que sí, pero también tenemos ciertos mandatos, ordenanzas, instrucciones. Debemos seguir un camino, que es el camino que dejó trazado Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo Dios quiere que hoy día vivamos nosotros? Como Jesús nos enseñó a vivir. Como Jesús nos dejó establecido en su evangelio, en sus enseñanzas, así debemos vivir hoy día nosotros los cristianos. El que hace la voluntad de Dios, el que está haciendo la voluntad de Dios, el que cumple la voluntad de Dios, está cumpliendo el mandato, ¿cierto?, de Cristo Jesús. Está viviendo como Cristo Jesús nos ordena vivir. Como cristianos, como seguidor de Él, como hijos de Dios, nosotros tenemos marcado un camino, que es Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Amén. Entonces, nosotros, si vamos al Evangelio de Jesucristo, nos vamos a dar cuenta que Él nos enseñó a vivir. Él nos dejó instrucciones, no solamente de cómo vivir, sino que también lo que debemos hacer como cristianos. No solamente los beneficios, sino que también los deberes como cristianos. Amén. Como beneficio nosotros podemos orar y todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesucristo, Él nos dará. Así lo dice Jesús. Amén. Pero también nos dice que debemos predicar su evangelio. Debemos ir y predicar su evangelio a todas las naciones, a toda criatura, sin excepción de persona. Que debemos ir y poner las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Que debemos, ¿cierto?, llevar el mensaje de salvación a las personas diciendo que a través de Cristo Jesús hay perdón y remisión de pecado y que está, ¿cierto?, a través de Cristo Jesús hoy día obtenemos la salvación y debemos predicar la salvación y debemos hablar de la salvación y debemos entender, amados míos, que esto es lo que nosotros necesitamos para seguir avanzando. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos ayude, que el Señor nos bendiga y nos ayude a poder, ¿cierto?, tomar en consideración esto que es tan importante. Para que se cumpla la voluntad de Dios sobre nuestra vida, nosotros debemos cumplir la voluntad de Dios. Amados míos, les quiero invitar a una hermosa alabanza, porque estamos con algunos problemas técnicos en la transmisión. Vamos a solucionar este tema de internet y ya estamos de regreso, ¿cierto?, a través de su programa Shalom, el devocional de la mañana. Soy niña, quiero contarles que tengo un Dios que es poderoso, siempre me cuida, es amoroso, tengo un Dios maravilloso, su misericordia es nueva cada día, más grande que los cielos, que el sol del mediodía.
Amén. Ahí estaba nuestra hermanita Juliana, que hoy día ya es toda una señorita. Ahí estaba bastante pequeñita, pero hoy día ya está toda una señorita. Amén. Continuamos entonces con este tema del día de hoy. Jesús sana a un leproso. Y estábamos diciendo, amados míos, que para que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida, nosotros debemos cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Amén. ¿Cómo es eso? Cumplir la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, es vivir tal cual Él nos manda a vivir. ¿Cómo Él nos manda a vivir hoy en día? Nos manda a vivir a través del Evangelio, ¿cierto?, de su Hijo Jesucristo. Jesús nos enseñó cómo debemos caminar en este camino. Jesús nos enseñó y nos dejó trazado un camino. Por lo tanto, hoy día, agradar el corazón de Dios, hacer la voluntad de Dios, es vivir como Cristo Jesús nos manda a vivir. Y no solamente decíamos, ¿cierto?, en nuestros beneficios y en nuestros... tenemos que entender que no solo tenemos derechos y beneficios, sino que también tenemos deberes. Es como cuando uno habla de los derechos del niño. Nosotros siempre le hablamos de los derechos del niño, pero los deberes muy pocas veces le hacemos presente esto a nuestros hijos. Siempre le hablamos de los derechos, los niños se toman de eso, los niños tenemos derecho a esto, tenemos derecho a esto otro, pero los deberes, ¿cierto? Y los deberes son muy importantes. Como cristiano igual, tenemos muchos derechos, tenemos muchos beneficios de ser hijo de Dios, por el hecho de ser hijo de Dios. Pero también tenemos deberes, y esos deberes debemos cumplirlos. Amén. Bueno, algo muy importante también que tenemos que entender es que todo está bajo la voluntad de Dios. Amén. Entonces, si usted está enfermo, si usted está pasando por algún problema, si usted está pasando por alguna dificultad, si usted necesita un milagro en su vida, si usted necesita que Dios le responda, si usted necesita, todo esto es lo que yo he dicho, si usted necesita que todo esto se cumpla en su vida o alguna de estas cosas se cumpla en su vida, estamos hablando que usted necesita que la voluntad de Dios se cumpla en usted. Por lo tanto, la voluntad de Dios se va a cumplir en usted siempre y cuando usted cumpla la voluntad de Él en su vida. Amén. Si usted vive como Cristo nos manda a vivir, como nos enseñó a vivir, la voluntad de Dios se va a cumplir en su vida. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que nos escribe, que nos habla, que siempre nos está, ¿cierto?, de alguna u otra forma pidiendo la oración, que por sanidad, que por trabajo. Entonces yo a veces le pregunto a la gente, le hago una pregunta, le hago una consulta. ¿Usted sirve a Dios? No, yo no voy a ninguna iglesia, no me gusta la iglesia, yo solamente creo en Dios. ¿Y por qué nos pide la oración? Para que Dios me responda. Es que Dios no le va a responder. Pero me dicen, ¿cómo? Pero si... Es que si usted no cumple la voluntad de Dios, si usted no hace la voluntad de Dios en su vida, la voluntad de Dios no va a hacerse en la suya. Si usted no cumple con la voluntad de Dios, Dios no va a cumplir con su voluntad en usted. Por lo tanto, esto tiene que ver, amados míos, con creer. Y creer, dijimos que no es solamente decir, y lo hemos enseñado varias veces. Creer no es solamente decir que yo creo en Dios, yo creo que existe Dios. Ay, Diosito, yo le pido a Diosito. Mire, hay personas que a veces a nosotros nos piden, o personalmente me piden la oración, y me escriben a mi WhatsApp, a mi Facebook, y a lo que sea, me dicen, pastor, necesito que ore por mí, o que ore por mi hermano, o que ore por mi primo, o que ore por mi tío, porque está aquí, porque está allá, acá. Entonces yo le digo, ¿y él cree en Dios? Sí, pues si todos creemos en Dios. Pero ustedes le sirven a Dios, van a alguna iglesia, se congregan, han servido a Dios en algún momento. No, nunca, porque no creemos en la iglesia, no creemos en los pastores, no creemos en la religión, no creemos en esto. Y tienen un montón de no creemos, pero dicen creer en Dios. Pero aquel que le cree a Dios le sirve. Aquel que le cree a Dios entiende que necesita estar, ¿cierto?, y ser parte de la familia de Cristo.
Aquel que cree en Dios entiende y sabe y comprende que tiene que servir a Dios. Y servir a Dios no es solamente decir que yo creo en Dios. Significa de que podamos cumplir con lo que Cristo Jesús nos dejó establecido. E insisto, y establecido, Jesús nos dejó muchos beneficios, nos dejó muchos, tenemos mucho que ganar, ¿cierto? Tenemos muchos beneficios, tenemos mucho a nuestro favor, pero también hay mucho que cumplir. Tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. ¿Por qué lo digo? Porque hay gente que me llama, me pide la oración, que están muy enfermos, que están graves, que están todos. Nosotros no tenemos problema en orar porque oramos al Señor y no hay problema. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que después esa misma persona, porque hoy día las redes sociales muestran todo, te dirá, pastor, ¿cómo sabe todo? ¿Tiene alguna bolita mágica? No, la bolita mágica hoy día se llama Facebook o Instagram o que sea otra red social. Hoy día todo se ve ahí. Entonces mucha gente a veces nos llama, pide la oración, que están muy mal, que están aquí, que están graves, nosotros nos ponemos a orar, pedimos al Señor. Pero después que pasa la prueba, la dificultad, siempre nosotros vamos, hablamos, ¿cierto? Llamamos, le escribimos, ¿cómo están? ¿Se recuperaron? Sí, gracias a Dios, estamos bien. Ya, gracias, pastor, por orar por nosotros. Todo. Qué bueno. Entonces yo le quiero hacer una invitación, ya que Dios obró en su vida, ya que Dios hizo un milagro en su vida, ya que Dios respondió en su vida, ya que la voluntad de Dios se hizo en usted por misericordia, entonces yo le quiero invitar a que usted tome una decisión, que reciba a Cristo en su vida, que le sirva a Dios. Me gustaría conversar con usted para poder invitarla o invitarlo a ser discipulado, a ser parte de una congregación, a ser pastoreado, a ser llevado a la palabra, enseñado. No, porque a mí no me gusta nada eso, yo no creo en eso, que esto, otro. 1. 2. A la semana, 2 semanas o 3 semanas después, vemos a esas mismas personas que nos pidieron la oración, que oramos por ellos y que después de esto, hermanos, les invitamos a conocer a Cristo, les invitamos a que se acercaran a Cristo, les invitamos a conocer la palabra del Señor, nos rechazaron, después de eso los vemos a las 2 o 3 semanas en carrete, pero así full, en fotografías con mesas llenas de alcohol, whisky, cerveza, pisco, de todo, y sacándose fotos y jajaja, y con los cigarros, y algunos fumando hasta marihuana, hermano. Entonces, hoy día, cuando la gente a mí me pide la oración, yo primero le hablo si realmente creen en Dios y los ministros, si la persona me recibe, si la persona acepta, si la persona escucha, nosotros oramos por ella. Si no, no. Porque la palabra del Señor también nos enseña que no debemos tirar las perlitas a los cerdos, porque los cerdos las muerden, ¿cierto? Las recogen, las pisotean y se dan vuelta y nos muerden. Por lo tanto, debemos también ser sabios. Amén. Porque esto es para el que quiere recibir, el que quiere escuchar, el que quiere buscar de Dios. No importa que le cueste, no importa que acepte y que en el camino le cueste y que vuelva a caer y que vuelva a tener problemas y que pierda la fe, pero que siga ahí en el camino, que siga en el camino. Dios está mirando ese corazón, que sí le quiere buscar, que sí quiere saber de Él, que sí quiere hacer su voluntad. Amén. Pero la voluntad de Dios se va a hacer efectiva en las personas que cumplan la voluntad de Dios en su vida. Amén. Esto es mutuo. No tiene que ver con que... Porque ¿cómo Dios va a responderle a una persona que no cree en Él? Porque, insisto en esto, no es lo mismo decir creo en Dios. No es lo mismo decir, no, si yo sé que Dios existe, yo sé que Jesús existe, yo creo en Él. Creer en Dios es aceptar esto. Y cuando usted acepta la palabra de Dios, usted comienza a vivir como un cristiano. Ahí comienzan a haber cambios en su vida. Usted comienza a agradar a Dios con su comportamiento, con su forma de hablar, con su forma de pensar, con su forma de todo lo que sabemos que no agrada a Dios, usted comienza a cambiar su vida. No es una prohibición. Dios no prohíbe nada. Dios no nos pone aquí prohibiciones de nada.
es solamente entender que nosotros debemos agradar a Dios. Y eso es el Espíritu Santo que comienza a revelarlo a nuestra vida. Oh, y esto ya no yo sé que esto no le agrada a Dios, no lo voy a hacer más. Yo sé que esto otro no le agrada a Dios. A Dios no le agrada que sea mentiroso. A Dios no le agrada que yo tenga vicios. A Dios no le agrada que yo... Pero eso lo va sintiendo la persona cuando va buscando de Dios. El Espíritu Santo comienza a hacer la obra en él. No es una condición. Si quieres venir a Cristo, si quieres servir a Dios, tenés que dejar de fumar, tenés que dejar de ir a fiestas, tenés que dejar esto, tenés que dejar esto otro, tenés que peinarte, vestirte así, hacer esto otro. No, no es condición, no hay condición. El cambio en la persona es un proceso que el Espíritu Santo comienza a hacer en aquellos que están dispuestos y se dejan ministrar por el Espíritu Santo. Pero no es una condición, no es una obligación. Es un proceso que se vive de cambios en la vida en las personas que tienen disposición, a aquellos que han dispuesto su corazón para ser tratados, a aquellos que han dispuesto su espíritu para ser tratados, a aquellos que han dispuesto su carne para ser tratada. No estoy diciendo que de la noche a la mañana se va a convertir en una persona perfecta, santa, que no. Estoy hablando de la disposición que debemos tener. Amén. ¿Y por qué hablo de esto y por qué digo esto? ¿Por qué digo que tenemos que entender que la voluntad de Dios es la que se tiene que cumplir en nuestra vida? ¿Y por qué y cómo se cumple la voluntad de nuestra vida, la voluntad de Dios en nuestra vida? Y le vuelvo a insistir, la voluntad de Dios se va a cumplir y se va a hacer una realidad en nuestra vida siempre y cuando nosotros, yo, usted, cumplamos la voluntad de Dios, de vivir como Dios nos manda a vivir. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, escucha bien lo que dice el leproso, Señor, si quieres, mire, si quieres, no le dijo, tienes que sanarme, tú eres Jesús y tienes que sanarme. Porque hiciste milagro en el Dayán, porque el que Dios haga milagro, ¿cierto? En este caso a través de su Hijo Jesús, el que Jesús haya hecho un milagro por allá, un milagro por acá, otro milagro por allá, no es obligación, no era obligación haber sanado al leproso, no era la obligación de Jesús sanarlo. Pero aquí hay algo muy importante que el leproso entiende y que el leproso, ¿cierto?, demuestra que se dispone en las manos de Jesús, que se deja guiar por Jesús, porque le dice, he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres. No le dijo y no le vino a decir, ¿sabes qué, Jesús? Yo creo en ti, sáname. No. No le dijo, tú sanaste un leproso allá en la otra ciudad, entonces tienes que sanarme a mí también. Es una obligación. Le dijo, si quieres. Entonces Jesús entendió que el leproso se estaba postrando ante él, esperando la voluntad del Padre a través de Cristo Jesús, de su Hijo, a través de él, hacia ese leproso. ¿Me entiendes? Es la voluntad de Dios la que se tiene que cumplir en nuestra vida. Pero esa voluntad de Dios se va a cumplir cuando nosotros cumplamos la voluntad de Dios hacia Él. Amén. Entonces, vino con esta humildad. Hay mucha gente que viene a Dios y le pide a Dios como que es una obligación de Dios sanarlo. Es una obligación de que Dios tiene que responderle. La voluntad de Dios es la que se tiene que hacer en nuestra vida. Si quieres, puedes limpiarme. Mire qué hermoso. Pida con humildad, pida con humillado. Hay gente que ora y le dice, Dios, si realmente existes, sáname, o si no, no voy a creer en ti. Mire, si a la final el que pierde en esto somos nosotros, amados. Hay gente que tiene tanto, ¿cuál es la palabra? Soberbia. Hay tanta soberbia en nuestra vida que hay gente que viene y le pide a Dios, o cuando uno le dice, pero Dios puede hacer un milagro en tu vida. Ya, pues únjame, a ver si Dios me sana. A ver si tu Dios me sana. ¿Usted cree que Dios va a sanar a una persona así? Que pone en duda, que no cree, que más encima
tiene esa falta de respeto, esa forma desafiante. No, para que Dios pueda sanarte, si tú estás enfermo, para que Dios pueda sanarte, tú tienes que humillarte, tú tienes que ser humilde, tú tienes que ser una persona que pida con amor la voluntad de Dios en tu vida. No es una obligación de Dios sanarte, no es una obligación de Dios. Amén. Por lo tanto, aquí viene este leproso con humildad y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le dijo, quiero. ¿Sabe por qué quiso Jesús? Porque este hombre vino con humildad. Porque este hombre venía con la disposición de seguir a Jesús. Pero no era una obligación. Este leproso siguió a Jesús obviamente y principalmente por su enfermedad. Pero no era una condición para que este leproso siguiera a Jesús o siguiera creyendo en Él, siguiera creyendo que era el Hijo de Dios. No, este leproso creyó, pero no le puso condición a Dios para creer en Él a través de Cristo Jesús. No le puso condición a Jesús para decirle, si me sanas voy a creer en ti, si no, no voy a creer que eres el Hijo de Dios. No, Él creyó que era el Hijo de Dios, pero con esa fe y con ese ímpetu, esas ganas de ser sano, fue con humildad. Y le dijo así, en otras palabras, Jesús, estoy enfermo, pero si es tu voluntad, si es la voluntad del Padre, que tú me sanes, sáname. Si no, no importa, pero yo sigo creyendo que tú eres el Hijo de Dios. Hay gente que a veces ora con soberbia y Dios no responde y menos creen en Dios. Pero a veces también hay casos en que Dios dice, wow, qué soberbio, qué soberbia. La voy a sanar, le voy a dar un milagro para que crea en mí. Y Dios le sana, a pesar de su soberbia, a pesar de su incredulidad, Dios le sana. Y con el tiempo se olvidan de Dios y dejan a Dios de lado. Entonces, hermano, esto a veces es muy injusto. Amén. Por eso, para que se cumpla la voluntad de Dios en su vida, usted debe cumplir la voluntad de Dios en usted, hacia Él. Amén. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie. Mire qué lindo. No lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote. Y presenta ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. En este tiempo, Jesús diría, ¿cierto? No lo digas a nadie, no andes contando por ahí, no lo cuentes así, porque hay mucha gente que le gusta hablar. No, hermano, más bien muéstrate, más bien muestra tu testimonio. No hables tanto del milagro, sino que muéstrate como un milagro ante los demás a través de tu testimonio, mostrando cómo Dios ha cambiado tu vida, mostrando de que tú has aceptado vivir como Cristo quiere como Cristo quiere que tú vivas. Tu testimonio, y vamos a seguir hablando de esto, hermano, del testimonio, y quizás posiblemente en muchos de los versículos que veamos más adelante vamos a volver a tocar este tema. El testimonio del cristiano es lo más importante, no tanto bla bla, más testimonio, más vivencia, más demostrar con tu vida, con tu forma de ser, con tu forma de trabajar, con tu forma de todo, de cómo tú eres. Ese es tu testimonio, el mayor testimonio. No es lo que Dios hizo en tu vida, porque hay gente que se basa en lo que Dios hace en su vida y andan por todo, no, Dios me sanó, yo tenía cáncer, Dios me sanó, pero su testimonio deja mucho que desear, porque habla de que Dios lo sanó y habla de Dios, habla de los milagros de Dios, pero no se comporta como Dios quiere que se comporte. Porque no ha cambiado como Dios quiere que cambie, porque no ha asumido su nueva vida después de un milagro de Dios en su vida, no asumen que deben servir a Dios, que deben someterse a Dios, que deben vivir como Dios quiere que vivan. Entonces, a veces es preferible guardar silencio y demostrar con hechos. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate, da testimonio.
y presenta ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ello. En ese entonces había que entregar cada cosa que Dios hacía por las personas, tenían que presentar una ofrenda. Era parte de la ley de Moisés. Pero hoy día, cuando Jesús hace un milagro en tu vida, cuando Jesús hace algo grande en tu vida, primero que nada, no lo andes contando por todos lados, muéstralo con tu actitud, con tu forma, con tu vida. Si Dios te sanó, vive y vive como Dios te ha mandado a vivir. Además de esto, presenta ofrenda. ¿Qué es presentar una ofrenda? ¿Tengo que dejar el diezmo? ¿Tengo que ir a dejar la ofrenda, plata a la iglesia? ¿De eso va a hablar, pastor? No, ofrenda. Tú eres una ofrenda hoy día. Tú eres una ofrenda de sacrificio para Dios hoy día. Tú sacrificas tu carne, tú sacrificas tu mentalidad, tus pensamientos, tú sacrificas tu humanidad y dices, yo muero a mí, yo muero a mi humanidad, yo muero a mis creencias, a mis pensamientos, muero a todo para creer en Dios. Así es hoy día la forma de hacer las cosas, hermano. Amén. No es tan solo hoy día. Yo siempre escucho por ahí predicaciones y muchas cosas. Dios te va a sanar, Dios te va a dar un milagro, pídele un milagro a Dios. No, conviértete a Cristo. Acepta a Cristo en tu vida, vive como Cristo quiere que vivas. Ese es el milagro más grande, el que vas a recibir a través de Jesús, el perdón y salvación. Y Dios hará su voluntad en ti. Pero no estamos aquí, hermano, para venderte un milagro, para venderte sanidad, para venderte solución a tus problemas, no. Estamos aquí para decirte que la única forma en que la voluntad de Dios se haga en tu vida es en que tú te conviertas en un hijo de Él a través de Cristo Jesús. Acepta a Cristo Jesús en tu vida, acéptalo, recíbelo, deja que el Espíritu Santo comience a hacer algo en tu vida, deja que el Espíritu Santo comience a provocar cambios en tu vida. Y si estás en problemas, si estás enfermo, si estás en dificultades, no te preocupes, porque a los hijos de Dios nada les va a faltar, nada los va a tocar, pero a los hijos de Dios. Y no todos somos hijos de Dios. Hijo de Dios es aquel que acepta a su Hijo, Jesucristo, en su corazón. Es aquel que acepta a Jesucristo como su Salvador. Ese se convierte en un hijo de Dios. El resto de la humanidad somos creación de Dios, pero hijos de Dios son aquellos que tienen a Cristo en su corazón. Los que tienen el sello del Espíritu Santo en su vida son marcados como hijos legítimos de Dios. Amén. Entonces, ¿a quién va a atender el Padre? ¿Al Hijo? ¿A su Hijo? ¿O a los hijos de los vecinos? Y aquí hay un solo vecino que tiene Dios. Que ese vecino se los quiere llevar a todos a la perdición. ¿Sabes, querido amigo, querida amiga? Cuando te hablen del Señor y te ofrezcan a cambio de creer en Dios una sanidad, un milagro, prosperidad, casa, auto, dinero, terreno, una vida de bits y paz, llena de bendiciones, llena de amor, llena, wow, Dios. No te están ofreciendo nada. No te están ofreciendo nada. En este día me cabe la responsabilidad de decirte que la única forma de que la voluntad de Dios, es perfecta y es agradable, para que esa voluntad de Dios se cumpla en tu vida, tú debes aceptar a Cristo Jesús en tu corazón, sellar tu corazón con Cristo Jesús y dejar que el Espíritu Santo comience a hacer una obra en tu vida. De esa forma tú pasas a ser un hijo y comienzas una nueva vida, como Dios nos manda a vivir a través de su Hijo Jesucristo. Si tú lo asumes, si tú lo haces, créeme que Dios estará contigo. Y es verdad, Dios sana, Dios hace milagros, Dios te puede dar la casa que le pides porque no tienes dónde vivir. Dios te puede dar el vehículo que tú necesitas para tu trabajo, para movilizarte. Sí, es verdad, todo eso es verdad, hermano, todo eso es verdad. Pero eso es para los hijos. Y no es para la persona que viene y le dice, si me dais un auto, yo te sirvo. Si me dais una casa, yo te sirvo. El pastor dijo que tú dabas casa, Señor, yo quiero una casa. Si me llega la casa, yo voy a ir a la iglesia y te sirvo. Eso es un falso evangelio. Primero es lo primero. Primero tienes que ser hijo. Primero debes recibir a Cristo en tu corazón. Primero debes buscar el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura.
No le creas a aquellos que hoy día están vendiendo un evangelio falso, un evangelio de mentira, un evangelio que te ofrece prosperidad, te ofrece casa, te ofrece una vida, wow, como el paraíso mismo. No. Todo eso algún día lo vamos a vivir en la eternidad. Pero los cristianos, los que sabemos lo que es el evangelio de Cristo, seguiremos en este mundo. Seguiremos siendo probados, seguiremos muchas veces enfermos, seguiremos muchas veces con dificultades económicas, seguiremos con todo lo malo que pueda venir en nuestra vida, seguiremos confiando en nuestro Señor Jesucristo. Así también cuando viene la bendición, cuando Dios te bendice, cuando Dios te prospera, nuestro corazón sigue intacto y puesto en Dios y para Dios. Pero hay muchas personas que aún no han entendido eso, porque han llegado por los panes y los peces. El leproso le dijo a Jesús, si quieres. No le puso como condición, si tú me sanas, creo en ti. No, si tú quieres. Que el Señor les bendiga. Les dejo cordialmente invitados para nuestro próximo Shalom, el devocional de la mañana. Bendiciones. Shalom, shalom.